Buenos días, iglesia. Amén. Vamos a nuevamente esta mañana a seguir estudiando la palabra del Señor, siempre pidiéndoles que consideren a veces la introducción, porque la introducción me va a marcar o va a marcar muchas veces aquello que queremos enseñarles, que queremos que usted aprenda en esta mañana. Amén. Entonces a veces es bien difícil encontrar una introducción que vaya de acuerdo a lo que vamos a enseñar. Sin embargo, entendemos y seguimos estudiando esta primera epístola de Juan, y habíamos quedado en el versículo 6, o sea, habíamos terminado el versículo 6, y ahí habíamos cesado, ¿sí?, que hay una prueba moral que te permite reconocer si eres verdaderamente un creyente, si realmente eres un cristiano. Acuérdate siempre, ¿cuál es el propósito de esta epístola? ¿Sí? El propósito siempre de esta epístola, ya habíamos marcado varios propósitos, pero sin embargo son tres los que podemos encesar en el versículo 4, cuando dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Usted tiene que conocer que realmente es verdadero creyente. La Biblia no es ajena a que no sepas. No puedes tú vivir en incertidumbre. ¿Será que soy cristiano? ¿Será que no soy cristiano? ¿Será que voy a ir al cielo? ¿Será que no voy a ir al cielo? ¿Será que pertenezco al reino de la luz? ¿O pertenezco al reino de las tinieblas? O sea, y hay una incertidumbre, y eso a ti te quita ¿qué cosa? El gozo, ¿no es cierto? Entonces Juan está escribiendo aquello porque hay muchos que están alterados, están muy preocupados quizá en la iglesia, porque hay algunos que se han ido de la iglesia, ¿sí? Y es por eso que Juan en el capítulo 2, versículo 19 les dice, ¿no? Luego de decir, porque están preocupados, y Juan tiene que enseñarles realmente desde el capítulo 1 hasta el final, para que no tengan esa preocupación de qué está pasando aquí, ¿no es cierto? Y en el capítulo 5 ya cierra cuál es el propósito y les dice: estas cosas os escribo para que sepáis que tienes vida eterna, ¿sí? O sea, porque hay una preocupación. ¿Y qué pasó con los que se fueron? Como les comentaba, ¿qué pasó? ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? ¿Sí? ¿Y qué hago con ellos? ¿Los odio? ¿Los estoy con ellos? ¿Qué puedo hacer con aquellos? O sea, imagínate la situación que está ahí. Entonces Juan, el apóstol amado, tiene que escribirles todos estos capítulos, porque hay no solo falsos maestros, gnósticos que van a ser más adelante, que están enseñando otras cosas, que dicen que no tienen pecado, que han alcanzado ya una plenitud en cuanto a santidad, y Juan tiene que explicarles sobre las certezas de que si realmente eres cristiano. Y primero habla sobre qué certeza debes tener tú para saber si eres un verdadero cristiano, y habla de la prueba doctrinal. ¿Qué implica realmente? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Para pasar realmente, para saber si eres un creyente, tienes que pasar la prueba de la doctrina, realmente saber quién es Cristo, conforme a las Escrituras. ¿Cuál es su verdadero evangelio? Y también tienes que reconocer, ¿sí?, en la prueba doctrinal está quién eres tú, qué piensas tú acerca de ti, cuán convicción de pecado entiendes que tienes, que has nacido en pecado y necesitas un Salvador. Pero no basta en el aspecto doctrinal, o sea, no basta en la prueba doctrinal que uno tiene que pasar para saber si es cristiano, también tiene que pasar una prueba moral, que eso ya implica ¿qué cosa? La conducta, la práctica, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado, o sea, de que uno sabe que es cristiano, ¿sí? Primero entendemos que uno es cristiano porque reconocemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? El Espíritu mismo da testimonio, que dice Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio que somos hijos de Dios. Y al estudiar esta carta también hemos entendido que reconocemos si somos cristianos si nosotros confesamos nuestros pecados, reconocemos que tenemos pecado, ¿no es cierto? Y en la anterior clase habíamos hablado que hay otra prueba, en la prueba moral, ¿sí?, es la obediencia. Por eso dice: si realmente son mis discípulos, obedeced ¿qué cosa? Mis
mandamientos. Lamentablemente, es muy distinto, podríamos decir así, la vida de los creyentes en ese tiempo a la de hoy. Más peor, podríamos decir, en el Antiguo Testamento. Usted, por ejemplo, hoy día, ¿sí? Usted hoy día ha decidido venir a la iglesia. Ha tenido opción, ha tenido alternativas. Si te das cuenta, tú en tu vida tienes opciones o alternativas. O voy a la iglesia o voy al parque. ¿No ves? Una alternativa, una opción. O como esto, o como caldo de maní, o como charque a mediodía. O sea, el hombre siempre está consciente de que tiene opciones y alternativas en todo. ¿Por qué se vestió así? Porque escogió de alguna alternativa que tenía. ¿Me he visto así o no me he visto así? ¿Me voy con tenis o me voy con zapatos? ¿Me voy con camisa o me voy con polera? O sea, el hombre siempre, te has dado cuenta que desde que sale, tiene conocimiento, vive en función a ¿qué? A opciones. ¿No es cierto o no? Usted decide si quiere venir o no quiere venir. En el ámbito natural es así. Yo decido si hago esto o decido si no hago esto. Pero en el ámbito espiritual no hay opciones, porque la Biblia me dice, no hay opción en el ámbito espiritual. Si te has vuelto un verdadero cristiano, no tienes opciones, no tienes alternativas. O sea, no puedes decir tú hago esto hoy, mejor no. Voy a la iglesia hoy, mejor no. No. Desde el Antiguo Testamento, los profetas, los santos, no tenían opciones. Cuando Dios decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿sí? No era optativo para ellos. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente en este tiempo, o sea, en este tiempo y en todas las iglesias, hay miembros de la iglesia que dicen amar al Señor, pero aman al Señor, ¿sí? Si el precio no es demasiado alto. Aman al Señor, dicen que aman al Señor, si no nos hace estar muy incómodos. Aman al Señor si es una mejor opción del día. Sí, mejor hoy día iré a la iglesia, no tengo nada que hacer. En el ámbito espiritual, si realmente eres cristiano, recuerda esto, no es optativo, no tienes alternativas. Tu única opción y tu única alternativa, ¿cuál sería? Obediencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu única alternativa? Obediencia. Así que cuando te levantes, tú tienes una alternativa, por ejemplo, el día domingo. ¿Cuál es? Venir a la iglesia. Y si lo haces forzado, lo haces porque, bueno, tengo que ir así, eres un legalista. ¿Me entiendes? Tienes que pedirle al Señor el hacerlo porque quieres ir a la iglesia, porque quieres conocer tu palabra. Ahora, no es fácil. El Señor lo dijo, nunca va a ser fácil. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz en pos de mí y sígame. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Hacemos algo porque hemos recibido algo del Señor. No estamos en el tiempo de la ley. Hago algo para recibir algo. ¿Me estás entendiendo? No te ubiques. Deja si hay pasan o vienen. No te distraigas aquello. Entonces, el hombre, primero, no tiene opción en el ámbito espiritual. ¿Te has dado cuenta? No hay. Si el Señor te dice en su palabra un mandamiento, no tienes opción. ¿Será? No hay opción. Dice, el que guarda mis mandamientos, este verdaderamente es mi discípulo. Si el Señor te dice, ora sin cesar, ¿es optativo? No. Si el Señor te dice, perdona a tus hermanos como yo te he perdonado, ¿es optativo? No. ¿Sí? Y hemos leído en algunos ejemplos de 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿no? Algunos mandamientos. Ahora, otra de las pruebas, y la prueba más suprema, o sea, hay tantas pruebas nos muestra este Evangelio de Juan para saber si realmente somos cristianos, para que tú realmente sepas que si tienes vida eterna. Ahora, otra cosa que tienes que analizar es lo que siempre está aquí en estos versículos, siempre la palabra si decimos,
¿sí? El que dice, ¿no es cierto? De manera arrogante, dicen, el que dice que está en la luz, o sea, es alguien que es de manera arrogante, está diciendo, yo también soy cristiano. Porque el estar en la luz implica que perteneces al reino de la luz, o sea, que tienes vida eterna. El que estás en tinieblas significa que perteneces al reino de las tinieblas, cuya recompensa es la muerte eterna. Por eso hace la diferencia entre la luz. ¿La luz qué significa? Reino de Dios, o sea, el reino de la luz o vida eterna. Las tinieblas representan el reino de Satanás o muerte eterna. Y Juan va a hablar en estos versículos, va a volver a reiterar lo que ya habló acerca de la luz. Muy bien, entonces, para entender estos pasajes que vamos a desarrollar hoy, del versículo 7 al 11, tenemos que entender que aquí está mostrando Juan también una prueba para saber si realmente eres creyente. Y es la prueba suprema, o sea, de todas las pruebas, esta es la suprema. ¿Cuál es esa? La prueba del amor. ¿Sí? La prueba del amor. ¿Quieres saber si realmente eres cristiano? ¿Quieres realmente saber si eres regenerado, si eres salvo? ¿Sí? Y en el versículo 8, 9, 10, 11 te va a decir si realmente eres creyente. Si dices que estás en la luz, ¿no es cierto? Si dices que estás en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en dónde? En tinieblas. Tinieblas. ¿Sí? Entonces va a hablar nuevamente del reino de la luz y del reino de las tinieblas. Ahora, siempre para entender la Biblia, escucha bien, tienes que leer el versículo anterior, consejo, y un versículo después, para entender mejor un versículo. La anterior clase habíamos quedado en el versículo 6, donde dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es cristiano, ¿sí? El que dice que es salvo, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Ok? ¿Cómo anduvo Cristo? Tuviéramos que estudiar todos los evangelios, todas las cartas donde se habla del andar de Cristo. Pero quizá Efesios resume cuando hagamos el estudio de Efesios, de la carta a los Efesios, tú vas a encontrar ahí, y más adelante vamos a explicar cómo anduvo Jesús. Pero en Efesios, por ejemplo, te manda a que tú puedas andar, ¿sí?, conforme a la vocación y elección que tú has decidido. Ahora, en el capítulo 4, versículo 1, luego de hablarles de doctrina, ya les he enseñado esto alguna vez, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, habla de doctrina, va a hablarles de lo que es la práctica del cristiano, ¿sí? O sea, en el capítulo 1, 2 y 3 te ha hablado de quién eres en Cristo Jesús, con Él, en Él, por Él, etc. Y en el capítulo 4, versículo 1, ya te da la práctica del cristiano. Ahora, ¿cómo debe ser tu andar en Cristo Jesús? ¿Cómo debes andar? Y el versículo 1, ¿qué dice en tu Biblia? Yo pues, preso en el Señor, y aquí hay una rogativa, ¿sí? Es como si yo les rogara y dijera, ya eres cristiano. Tú has decidido ser cristiano. Un día te has bautizado para ser cristiano. Yo no te he puesto una pistola en la mente o en el no, o sea, tú has decidido ser cristiano. Además, ha habido una convicción de pecado en ti, has reconocido el evangelio, la necesidad de un salvador, y has dicho, heme aquí, Señor. ¿Sí? ¿Sí? Heme aquí, Señor. Que alguien le vaya a quitar ese pomo porque va a ser bulla. Sí. Os ruego, dice, fíjate, os ruego, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí le está diciendo, yo te ruego que andes como quien has profesado, como lo que has elegido ser. Tú has elegido ser ¿qué cosa? Cristiano. ¿Sí? Ahora, yo te ruego que andes como cristiano. Pablo está diciendo a los Efesios. Y lo primero que les está diciendo, debes andar en humildad. Versículo del 2 al 13. Debes andar en humildad. Solo voy a leer el versículo 2. Con toda
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros. Que tu andar como nuevo cristiano sea en humildad, pero también tu nuevo andar como cristiano debe ser en unidad. Versículo 16 que dice, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ok? También el andar debe ser diferente, versículo 17 al 32 del capítulo 4, pero solo voy a leer el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no puedes andar como antes andabas. También dice, debes andar en amor, ¿sí? Que es el tema de esta mañana. Versículo 1 y 2 del capítulo 5. Entonces, pero voy a leer el versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo andó Cristo? Como Cristo también andó. Y ahí podemos hacer todo un estudio de cómo Cristo andó. Y Él andó con un amor perdonador, con un amor no solo perdonador, sino también que Él andó con un amor sacrificial. Él se entregó, ¿me entiendes? Él se entregó, pero también no solo andó como un amor sacrificial, sino también que su amor ha sido incondicional. ¿Él te pidió algo? No, ¿sí? No. Perdonador, incondicional y sacrificial. Y sigue andando, ¿no? Y si dice, también debes andar en luz, versículo 8 del capítulo 5, ¿sí? Debes andar en luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hijos de luz. Si Dios es luz, tienes que andar como hijo de luz. Si Dios es amor, debes andar como hijo de amor. Si Dios es sabiduría, debes andar como hijo sabio, ¿o no? Pero también dice, debes andar en el Espíritu, versículo 18, lo que es andar en el Espíritu, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos de él, Espíritu, cantando entre vosotros himnos, cánticos espirituales, ¿sí? Y también dice, debes andar, y hay algo que no quieren andar los cristianos, en la batalla. Capítulo 6, versículo 10, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios y ahí te va a dar, ¿no es cierto? Toda una armadura para que tú andes en la batalla, porque el andar cristiano, el vivir cristiano, ¿qué es? Es una batalla. ¿Sí? Es una batalla. Entonces, volviendo al tema, ¿sí? Quiero que entiendas bien. Para saber si realmente eres cristiano, tienes que pasar acá. Pruebas doctrinales y pruebas morales. Las doctrinales podríamos resumir en dos preguntas. ¿Qué es lo que yo creo acerca de Jesucristo? Y segundo, ¿qué es lo que yo creo acerca de mí mismo? Y ahí después te muestra las pruebas morales. Y entre ellas hemos hablado, una de las pruebas morales, ¿sí? Para que tú sepas si realmente eres cristiano. Y después sientas ese gozo de saber, sí, soy cristiano, es la prueba de la obediencia, ¿ok? De la obediencia. Pero ahora Juan va a mostrar una otra prueba, mucho más suprema, una prueba preeminente que uno debe mostrar para saber si realmente es cristiano. Y aquí va a hablar, ¿qué cosa? ¿De qué? Del amor. ¿Sí? Del amor. El amor, ¿sí? Como prueba moral para verificar la salvación. Repito, el amor como prueba moral para verificar la salvación. Y este pasaje que vamos a estudiar, del versículo 7 al versículo 11, ¿sí? Va a describir al amor, ¿sí? Como un mandamiento antiguo, un mandamiento nuevo y una forma de vida. ¿Sí?
En otras palabras, el apóstol Juan nos muestra el amor cristiano examinándolo desde tres ángulos. Desde tres ángulos te va a mostrar el amor cristiano. Leemos entonces el versículo del 7 al 11, del cual vamos a estudiar esta mañana. Dice, hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo, y a veces hay un juego de palabras acá que no os escribo, sin embargo os escribo, como pareciera que no se entendiera, pero vamos a entender esta mañana. Dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. En mi traducción te diría, el que dice que es cristiano y aborrece a su hermano, odia a su hermano, le hace mal a su hermano, no ama como Dios ama a su hijo, a sus hijos, ¿sí? Si no es cristiano, sigue viviendo en las tinieblas. ¿Ok? El que ama a su hermano permanece en la luz, o sea, pertenece en el reino de la luz. Y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces aquí vuelve a hablar del tema de la luz y las tinieblas, ¿sí? Y ya te he dicho, ¿qué significa la luz? Reino de Dios, vida eterna. ¿Qué significa las tinieblas? Reino de Satanás, ¿sí? Y muerte eterna. Eso tienes que poner en tu mente. Hay algunos que dicen que pertenecen al reino de Dios, están seguros. Y muchos de los que se han ido de la iglesia, ¿sí? Dicen que pertenecen al reino de Dios, al reino de la luz. Demas, que andó con Pablo todo un ministerio, años le ayudó en el ministerio, ¿sí? Todos pensaron en ese momento quizá que Demas pertenecía al reino de la luz, pero Pablo es enfático y dice, Demas me ha desamparado, se ha ido a Tesalónica, ¿sí? Ha amado más a este mundo. ¿Por qué? Porque el amor no se ha manifestado de un verdadero cristiano, del amor de Dios. Hay un amor falso y hay un amor verdadero. Los que viven en las tinieblas, escuchen bien esto, buscan ese amor falso. Su búsqueda, todo mundo busca amor, ¿o no? Todo mundo busca que lo amen. Y creen que el amor es fornicar, creen que el amor es adulterar, creen que el amor es todo aquello. Que alguien me ame, ¿sí? Y por ejemplo Pablo en la carta a los Efesios le dice, ustedes ya no son de las tinieblas. El verdadero amor, ¿sí? Es caminar en amor, en la luz. Es revestidos del nuevo hombre, en humildad, en sabiduría, etcétera. Más adelante vamos a leer, si tenemos un poquito de tiempo, ¿sí? Algunos versículos para que tú puedas entender. Pero bueno, vámonos al texto. Entonces Juan está reiterando el tema de la luz en oposición a la oscuridad, que ya se había presentado en los versículos del 5 al 7 del capítulo 1. Pero basta con que tú sepas que la luz significa el reino de la luz, vida eterna, y las tinieblas significa el reino de las tinieblas y la muerte eterna. Los que no están en Cristo Jesús están en el reino de las tinieblas, así sean buenas gentes. ¿Estás captando o no? Los que están en Cristo Jesús vivimos en el reino de la luz, tenemos vida eterna. Entonces, hay en la iglesia muchos que están ahí, vuelvo a reiterar por tercera vez, ¿sí? Y están ahí
choqueados ahí están preguntándose, ¿y los que se han ido? ¿Y qué pasó con los que se han ido? Juan escucha, ¿sí? Quizá alguien que está diciendo, pregúntale tú, no estoy parafraseando para que tú me entiendas, no, pregunta tú a Juan, ¿sí? ¿Qué pasó con los que se han ido, con los otros? Y Juan es enfático y les está diciendo, sí, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y si hubieran sido de nosotros, hubieran estado con nosotros, ¿sí? Hicieron caso más quizá a esos falsos pastores, gnósticos, que les estaban enseñando otras cosas, sutiles, no les han enseñado tampoco directamente, y ellos dejaron a Juan, su pastor, imagínate a Juan, uno que lo vio a Jesús, que oyó a Jesús, que miró a Jesús, por eso les dice, yo vi a Jesús, o sea, yo escuché a Jesús, mis manos palparon a Jesús, y sin embargo hay gente que lo ha dejado al pastor, que ha dejado a la grey. Pero Pablo, o sea, Juan quiere poner en su corazón un conocimiento y decirles, no eran cristianos. No eran cristianos. Solo Dios sabe si uno es cristiano. No, la palabra te revela si eres o no eres cristiano. De lo contrario, Juan no escribiría esta epístola, porque aquí te está diciendo qué pruebas uno debe tener, o sea, saber para saber si eres un verdadero cristiano. Y aquí está presentando una prueba que es la prueba preeminente, suprema, que es la prueba del amor. Y está presentando al amor en tres facetas, podríamos decir así. Está mostrando, este pasaje está describiendo el amor como, primero, el amor como un antiguo mandamiento. Versículo 7. Y dice, hermanos, ahora, a veces tenemos que entender, para entender estos versículos bien, palabritas. Hermanos, ¿estos son hermanos, son cristianos? Sí, por eso Juan les está diciendo, ¿son cristianos degenerados, salvos? Sí, es como si nos diría ahorita nosotros, ¿ok? Hermanos que han sido degenerados, han tenido el nuevo nacimiento. No está escribiendo, no está hablándoles a personas que no son creyentes, a personas que son creyentes. Obviamente están escuchando también ahí algunos lectores, están ahí, que están escuchando también las palabras de Juan. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué mandamiento antiguo? ¿Acaso el mandamiento del amor, de amar al prójimo, no es del Nuevo Testamento? ¿No es cierto o no? Siempre se estableció antes en las Escrituras, en Levítico, en Éxodo, en el Pentateuco, siempre está hablando Dios de que debes amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces Juan dice, no os escribo un mandamiento nuevo. No te estoy escribiendo algo que no has escuchado, no has oído, ¿sí? Sino algo que ya está establecido en la palabra del Señor. Es más, los 10 mandamientos, si tú te vas a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, andate un ratito ahí, porque te voy a dar una lección. Son mandamientos de los cuales está estableciendo como fundamento el amor. Los 4 primeros mandamientos se relacionan, es el amor hacia Dios, ¿no es cierto? Los otros 6 mandamientos que siguen es en relación al prójimo. Ahora, si tú te fijas en los 10 mandamientos que nosotros conocemos en Éxodo capítulo 20, ¿sí? Aquí tú vas a ver el amor está ahí, metido, está enraizado el amor. Por ejemplo, en el versículo, el decálogo que llamamos, habló Dios, están en el Éxodo 20, ¿sí? Aquí por ejemplo vamos a ver cómo el amor es leal. En el primer mandamiento, ¿qué dice? Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está expresando el amor, ¿sí?, que debe ser leal. ¿A quién? A un solo Dios, único Dios. ¿Sí? Está diciendo, Señor, te amo, tú eres mi único Dios, porque el amor se debe expresar, implica o significa lealtad, es leal. También el amor es fiel. El segundo mandamiento, por ejemplo, nos habla de que el amor es fiel. ¿Qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está expresando el amor, que el amor es fiel. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Pero también me dice que el amor es reverente. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y hoy, por ejemplo, tú estás mostrando para nosotros el día del Señor, ¿sí? Expresa ¿qué cosa? Un amor íntimo, porque estamos en la presencia de Dios, en la presencia de su palabra. Que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. ¿Te das cuenta? Al venir estás expresando un amor que íntimo. ¿Sí? Porque estás entrando en intimidad con Dios a través de la palabra del Señor, estás viniendo a conocer a Dios. Y eso puedes leerlo hasta el versículo 11. El versículo 12, por ejemplo, ¿qué muestra? Que el amor es respetuoso. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra y Jehová tu Dios te dé. ¿Te das cuenta? Pablo decía esto en Romanos capítulo 13, versículo 10. El cumplimiento, versículo 3, versículo 10. Que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Que el cumplimiento de la ley es el amor. También el amor es puro, por eso dice, pero nos estamos saltando. El anterior mandamiento que dice no matarás, o sea, el amor no daña. No cometerás adulterio. ¿Qué significa aquello? Que el amor es puro. No hurtarás. ¿Qué significa eso? Que el amor es abnegado, o sea, en vez de robar, da. El otro mandamiento dice, muestra que el amor es veraz. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por último, también muestra que el amor es contento. Por eso dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? El amor está contento, no codicia. Si tu hermano se compra un buen televisor, amén, ¿sí? Bendecido es. Entonces, Juan está diciendo a sus hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ahora, esto desde el principio a veces tiene algunas interpretaciones. Algunos creen que Juan está hablando de que ya conocían los apóstoles o sus discípulos, o ellos, no Juan y todos, ya conocían lo que decía el Antiguo Testamento referente sobre lo que es el amor, los mandamientos, etc. Pero sin embargo, cuando uno hace un estudio un poquito más detallado, aquí cuando dice desde el principio, o sea,
se está refiriendo, o sea, no desde la creación, ¿sí? No quizá desde la entrega de la ley, sino se está refiriendo desde el principio de sus vidas cristianas. Por eso, por ejemplo, a ver, ¿me entiendes? Cuando uno viene al Señor, o sea, el nuevo nacimiento es cristiano, salvo, ¿sí? Es un principio en tu vida. ¿Ok? Es un principio. No deja de lado lo que sepas del amor anteriormente. Si un judío, o sea, si el pueblo, las leyes de Dios fueron dadas al pueblo de Israel. ¿Ok? Los pueblos de Israel. Ahora, en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Nuevo Testamento, había muchos judíos que se convirtieron al Señor. ¿Sí? Ellos tenían un conocimiento de lo que es la ley del amor, o sea, de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Es más, Jesús citó en 2 citas, ¿no es cierto? De aquello sabían. Pero ahora ese amor, ¿sí? Debe ser manifestado como un nuevo, como creyente, distinto. Por eso se le dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? Así como Cristo amó, nosotros tenemos que amar. Ya no en cronología, sino en calidad. O sea, mucho más que tenemos que mostrar. Pero bueno, entonces el principio de sus vidas cristianas es el principio de sus vidas cristianas. ¿Por qué? Podemos entender esta referencia. Es difícil a veces de entender, pero te voy a pedir tu esfuerzo para que entiendas. En el capítulo 2, versículo 24 de la primera epístola de Juan, por ejemplo, dice la palabra del Señor, lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué oyeron desde el principio? El mensaje de salvación, ¿no es cierto? Permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El capítulo 3, versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, cuando eres cristiano, cuando has sido cristiano, ¿sí? Hay un mensaje que te dio Jesús. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el mensaje? Que se amen los unos a los otros. ¿Sí? En 2 de Juan capítulo 6, ¿qué dice? Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Ok, no sé si me estás entendiendo. O sea, los cristianos que están escuchando lo que Juan está enseñándoles, ¿sí? Cuando los lectores de Juan se convirtieron en cristianos, se habían comprometido a obedecer la ley de Dios, a amarlo y a amar a los demás. Ese era lo que Jesús les había enseñado. Tienen que amar. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? El amor. ¿Sí? El amor. Tienes que amar, tienes que guardar, obedecer la ley de Dios. No solo guardarlo, obedecerlo, sino amarlo. Y no solo amarlo, sino también desde el momento que se han vuelto cristianos, desde el principio, desde el día que has dicho yo quiero ser cristiano, usted tiene que andar en amor. Y a veces el andar no es fácil. Tienes que empezar a gatear, te vas a caer, te vas a ensuciar, ¿sí? Es una caminata el andar en amor. No es que me he vuelto cristiano, ahora amo a todo el mundo. Hormiguita, no piques, ¿no? No peques más, el chiste que vi. No, tienes que empezar a andar. O sea, revestíos, sáquense, dice el viejo hombre, ¿no es cierto? Sáquense ira, porque la ira es contrario al amor. Sáquense el enojo, porque es contrario al amor. Sáquense todo lo que es el orgullo, porque es contrario al amor. Sáquense de eso y vístanse de amor. Vístanse de mansedumbre, de misericordia, de humildad, de gratitud. Colosenses capítulo 3 te habla de aquello. O sea, empezamos a caminar y andar en amor. ¿Sí? Empezamos a caminar y en amor. Muy bien. Entonces, en este pasaje que describe al amor, primero hemos hablado que el amor como un antiguo mandamiento. ¿Sí? Pero también Juan en el versículo
8 dice, sin embargo, dice, yo sé que conocen, ¿sí? ¿No? Lo que es el amor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Si ya está escrito que debemos amar a Dios, debemos amar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo, ¿no? Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Ya sabemos. El nuevo mandamiento te lo va a explicar el mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ¿qué es lo nuevo entonces? Si ya conocemos, no sé si me estás entendiendo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Sabes qué es lo nuevo? Aquí está, aquí te va a responder Juan, en el versículo 34 del capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Están ahí? Amén. Bueno, yo lo voy a leer, si no has encontrado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Eso es lo nuevo. O sea, yo debo amar, ¿sí? No como antes amaban, conforme a la ley que Dios ha dado, sino como yo os he amado. O sea, tan distinto es, ¿no es cierto? Amar como Jesús amó. Por eso dice en el versículo 8, que es verdadero en él. O sea, el amor se manifestó en Cristo Jesús plenamente. ¿Qué es lo nuevo entonces? Que ya conocíamos que debemos amar a Dios y al prójimo. Pero ¿qué es lo nuevo aquí? Que debemos amar como Cristo amó. ¿Y cómo Cristo amó? Cristo amó, ¿sí? De manera perdonador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga todo esto, tenga vida eterna. ¿Cómo amó Cristo? De una manera perdonador. Así como yo usted he perdonado, perdónense los unos a vosotros, como Cristo perdonó. Efesios capítulo 4, versículo 32. Te lo voy a leer mejor para que tengas el texto exacto de lo que a veces... poquito para hacer. Efesios capítulo 4. Antes, dice, versículo 32, benignos, o sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo amó Dios? Con un amor perdonador. Con un amor incondicional. Fíjate el versículo 5 y el 2 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Bajo estas condiciones? No. El amor de Cristo es incondicional. ¿No veo o no? Es ese amor ágape, incondicional, que todo lo cree, ¿sí? Es ese amor que no te pide más que vengas a Él, que les reconozca como tu Señor y Salvador, que reconozca que eres un pecador, que reconozcas que tú necesitas un libertador, que reconozcas que realmente, como ese publicano, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Que digas, yo he pecado. Es incondicional el amor de Cristo. Y es sacrificial, por eso dice en Efesios 5, y sacrificio a Dios en olor fragante, que se entregó a sí mismo. No hay muestra de amor más grande que uno dé
la vida por el otro. Y está hablando de dar tu vida. Vuelvo a repetir, y a veces es como un ejemplo, ¿no? Pastor Marco, ¿tú amas a Cristo? Sí. ¿Y cómo lo demuestras? Porque pastoreo a sus ovejas. Porque alimento a sus ovejas. ¿Sí? Porque pastoreo. Ahora, no siempre uno ha obedecido sus mandamientos. Antes que le diga a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? ¿No? Y el Señor le dice, pastorea mis corderos. Antes, ¿qué hizo Pedro y los demás discípulos? Desobedecieron a Dios. Si te has dado cuenta, el Señor les dijo, vayan y espérenme ahí en el monte, yo vendré. Y estos se fueron a la barca, se fueron a pescar, ¿sí? Volvieron a sus hábitos anteriores. ¿Quién busca a Pedro? ¿Pedro fue a buscar a Dios? No, él se fue a pescar, ya ni modo, Cristo murió, subió. El Señor lo único que les dijo, vayan y espérenme, y vendré. Pero Pedro y los demás agarraron su barca y se fueron a pescar, no pescaron nada, ¿te acuerdas aquello? ¿Sí? Pero ¿quién es el que busca? ¿Quién es el que restaura? Cristo. Se presenta ahí en la orilla, ¿te acuerdas de esa escena? ¿No? En la orilla, sí, han pescado, hijitos, ¿no? No les reconocen todavía, están velados sus ojos, no hay nada, sí, seguramente en voz ¿por qué no echan a este lado? No me acuerdo si es a la derecha o a la izquierda, ¿no? ¿Por qué no echan aquello? Sí, bueno, sí, sacan peces que dicen que ya no podían caber, sí, y hay quien reconoce, que era Juan, ¿no? Le dice, Juan, es el Señor, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué hace después? Empieza a restaurar a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿No? Pedro, ¿me amas? 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Tú sabes que te amo, Señor. Muy bien, si me amas va a haber un costo. ¿Sí? Te matarán, le dice a Pedro. Más adelante, en ese mismo capítulo 21 de Juan, te van a matar por mi nombre. Y de ahí que viene Pedro y los demás, obediencia al Señor. Entonces, ¿cuál es ese nuevo mandamiento? Como Cristo amó, ¿sí? De una manera perdonadora, de una manera incondicional, de una manera sacrificial. Entonces, el versículo 8, cesamos, dice, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? Así como Cristo amó, que es verdadero en él. Este es el verdadero amor que hemos visto, ¿sí? Que los discípulos vieron en Cristo Jesús. Vieron a su maestro morir, ¿sí? Manifestar el verdadero amor. Y ahora no solo es ese mandamiento de amor que se dio antes, sino que ahora un mandamiento nuevo. Eso es lo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo, pastor? Para resumir, así como Cristo amó, ustedes tienen que amar como Cristo. Así como nuevos regenerados, como nuevos salvos que son, o sea, como aquellos que han recibido la salvación, ahora tienen que amar como Cristo amó. Antes de la cruz amaban de distinta manera, podríamos decirlo así. Después de la cruz, después de haber recibido la salvación, tú tienes que amar ahora de distinta manera. Y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Todo tiene un tiempo. La luz ya está presente. O sea, ¿quién es la luz? Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿hay tinieblas y hay luz? Sí, ¿no es cierto? Nosotros vivimos, está como mezclado ahí, ¿no? ¿Sí? Nosotros vivimos en el reino de la luz. A veces nos gusta pasarnos al reino de las tinieblas. ¿Sí? Y Pablo les dice, ustedes ya no pueden vivir en el reino de las tinieblas. Las tinieblas buscaban el amor falso, que es la fornicación, el adulterio, la avaricia, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que vivir en el reino de la luz, del verdadero amor, que es sacrificial, que es perdonador, que es incondicional. Las tinieblas, un día esa luz, ¿sí?, ya no va a tener opción de ser presentada a otros. Van a morir en el reino de las tinieblas.
porque está pasando. Hay un tiempo que la luz se está manifestando. Muchos rechazaron la luz y prefirieron ¿qué cosa? Las tinieblas. No sé si estás captando aquello, porque las tinieblas van pasando. Y la luz verdadera ya alumbra, o sea, la luz de Cristo ya está presente. Obviamente, sí, que muchos rechazan la luz. Les gusta vivir en las tinieblas. Muy bien. Y ahora vemos una tercera faceta, podríamos decir así. Este pasaje está describiendo el amor, terminando como el amor como una forma de vida. Como una forma de vida. Y aquí Juan va a aplicar en esta parte final del pasaje la prueba del amor sobrenatural a quienes afirman ser cristianos. ¿Quieres saber si eres cristiano? Tú no puedes vivir tu vida pensando si eres o no eres, porque eso te va a traer amargura, inseguridad, te va a traer, ¿no?, una vida que no te va a traer gozo. Pero si tú realmente estás seguro de que eres cristiano y que el día que mueras vas a irte a las recompensas, vida eterna, ¿sí?, tu vida entonces tiene que ser de gozo, no importando las situaciones que pasas. Pero para saber realmente, ¿sí?, Juan tiene que hablarles del amor como una forma de vida. Y aquí la presencia de este amor es una señal segura de que ha habido transformación, ha habido salvación, ¿sí? Y tienes que mostrar tu vida diaria, divina en ti, para saber si eres cristiano. Y si no, y si tú dices aquí, no, yo aquí descalifico, porque la Biblia me manda también a examinarme, es tiempo de que te arrepientas. Dios te está dando la oportunidad, el conocimiento, porque te ama y te está diciendo, si tú ahorita reconoces que no estás así, ¿sí?, arrepiéntete, porque si no voy a quitar ese candelero de estar ahí, ¿sí? ¿Te estás dando cuenta? Entonces Juan dice aquí, ¿no?, va a mostrar al amor como un hábito que debe hacer en nosotros. Es difícil, difícil. Y el versículo 9 empieza, ¿sí?, y aquí estamos mostrando el amor como una forma de vida, dice, el que dice que está en la luz, aquí en el griego más o menos, es como una persona que se está alardeando, sin sentido, porque está diciendo, yo estoy en la luz. ¿Qué significa la luz? Vida eterna, reino de Dios, ¿sí? El que dice, yo estoy en el reino de Dios también, yo soy hijo de Dios, yo tengo también vida eterna. El que dice, bueno, pueden decir muchas cosas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. ¿Qué significa aborrece a su hermano? Significa que no ama a los santos de manera desinteresada como Dios ama. Aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, o sea, no es cristiano. Pero yo nunca he llegado a aborrecer a mi hermano. Podrías decir tú, ¿no ves? Yo no aborrezco. La palabra que nosotros conocemos como aborrecer es bien fuerte. Aborrecer es, ¿no?, tenerle como asco a alguien, ¿no es cierto? ¿Sí? Para nosotros en el castellano aborrecer es... Pero aquí, el que no ama a los santos de manera desinteresada como Dios ama. Es ese hermano, ¿sí?, que no ama como Cristo amó, de una manera perdonadora. Hermanos, no puede haber odio en ti, ni de los que se han ido, de los que no. Lo único que se ha roto, ¿sabes qué es? Comunión. Y es más fuerte todavía, ¿no es cierto? Si uno va a Corintios, si dice ser tu hermano y están dando en esto y en esto, ni siquiera comas con él, te dice, ¿te acuerdas? Ni siquiera te sientes.
No te dice aquí que no puedes tener amigos del mundo. Yo tengo hartos amigos. Les he dicho algunas veces, tengo muchos amigos que no son creyentes. Pero no tengo esa comunión con ellos, ¿sí? Que está ahí enlazándome y está... No, tengo amigos hasta un momento, en una situación. No los tomo por enemigos. ¿Sí? Entonces, no. Como Cristo oró por ellos, debo orar por ellos. Pero Cristo oró, que el Señor haga su voluntad, que el Señor aquello. A mí me han hecho mucho daño. Como dice las Escrituras, no, los enemigos serán los de tu casa. Me han hecho tanto daño, sí, que he pedido a Dios que quite ese odio, que a veces se puede manifestar, pero inmediatamente viene el Señor, digo, Señor, que Dios los bendiga. O diré más bíblico, ¿no? Sí, que el Señor pague. Mía es la venganza, dice el Señor. O como Jesús, decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero tengo que llegar a aquello. Quizá no estoy llegando, quizá hay más gradas todavía que tengo que subir para decir, pero trato yo en mi corazón de no odiar a nadie, ni sentir nada. No, siempre, a veces tengo que lidiar a veces con las personas que están, déjalos ahí, su decisión, su lío, como yo digo, no es mi palabra, su decisión, déjalos. Si es ovejita, el Señor le va a recoger. El buen pastor es el que les va a recoger. ¿Sí? Si se han perdido como el dracma por causa del que lo cuidó, o sea, del ministro, del pastor o de alguien que ha tenido, por algo se han ido, se ha perdido, ¿sí? La luz, el candelero, o sea, Dios lo va a traer. Y si se ha ido porque ha sido una ovejita desobediente, ¿sí? Se ha quedado atrás, no quería ir con el rebaño, ¿sí? No, el Señor le va a traer, ¿no ve? Pero si hay alguien que es rebelde, como el hijo pródigo, y ha dicho, dame mi herencia, yo quiero disfrutar de la vida, y era realmente una oveja, ¿sí? Un día el Señor le va a hacer pasar situaciones al punto que va a decir, vendré a mi casa, ¿sí? Y el papá va a venir y no le va a poner no, le va a bañar, le va a limpiar antes de ponerle de nuevo su traje aquel. Pero nosotros tenemos que llegar a eso, hermanos. Yo tengo que llegar a eso, mi esposa tiene que llegar a eso, Claudia tiene que llegar a eso, todos tienen que llegar a ese punto, ¿sí? De no odiar a nadie, sino de ser uno. Y mientras haya vida y mientras haya tiempo, quizá Dios, dice, les conceda el don de arrepentimiento. ¿Quién va a conceder? Dios. Yo estoy seguro de que cualquiera que por algún se ha ido alguna vez, se ha ido, ¿sí? Si es una ovejita del Señor, no se va a perder. Porque su palabra dice así, no, yo a ninguna de mis ovejas he perdido. Juan quiere transmitir aquello, dice, no tengan dolor. Estaban, no eran. Si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido. El amor hubiera hecho que permanezcan. El amor a Dios, el amor a los hermanos. Aquí está hablando de los hermanos, el amor de los hermanos, está hablando más del hermano. Él hubiera, no importa, hubiera perdonado cualquier ofensa. En toda iglesia alguien te va a faltar el respeto, te puedes indicar de algo que no has hecho. En toda iglesia te pueden disciplinar de lo que no has hecho. ¿Por qué? Porque son seres humanos los que manejan la iglesia. Pero si hay amor de Dios en tu corazón, se va a manifestar algo que Dios te ha puesto. No necesitas ni siquiera buscar, porque Romanos 5:5 que dice que el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Y si realmente eres cristiano, ese amor que no es tuyo, es que el que has derramado Dios va a hacer que tú perdones. ¿Me entiendes? Yo trato de vivir en paz, tranquilo. Aprender de eso, ¿sí? Aprender de mí, tranquilo, ya vas, ya.
No voy a odiar, ni voy a... algún momento se manifestará quizá porque quizá no se ha llegado a una plenitud en cuanto a la santidad o a ver lo que realmente es el amor. Pero cada día debo crecer en aquello. Cada día debo crecer en aquello. Ahora, imagínate peor amar a un enemigo, ¿no? Que siempre está ahí. Que está ahí, metiéndote aguijones, metiendo los aguijones. Pero bueno, aquí supuestamente hay dicen ser cristianos que dicen que ellos también están en la luz. Y Juan les dice, un momentito, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora, ¿hay esperanza? Sí, ¿no? Hasta que Dios le muestre su luz, hay esperanza. Pero si tú dices que ya eres cristiano y no buscas, ya estás perdido. Piensas que sigues estando, ya no necesitas buscar la luz. Y estás en tinieblas. Por eso, te vuelvo a repetir, hermano, si hasta ahorita hay odio en tu corazón por alguien, por algo, saca, ¿sí? Dile, Señor, ya no quiero odiar, no quiero, no. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Ponle los 10 mandamientos que hemos leído, a ver, en el matrimonio nomás, aplica en el matrimonio. El amor de Dios es leal, ¿no ve? A la esposa, es fiel, es, de todos los mandamientos que hemos visto, es perdonador. Ahora, no te estoy diciendo que nadie te va a hacer daño, te van a hacer daño peor de aquí, tú eres joven, más viejo que, yo soy el más viejo ahorita de todos ustedes, ¿sí? Bueno, ella, mi esposa es la más viejita, ¿sí? No crean que ya no nos van a hacer daño, no sabemos, de aquí a un par de años, un año, la maldad está ahí presente. Pero ya pasé todo lo de atrás, ya pasé, así que si soy verdadero cristiano, ¿sí? No voy a odiar. Eso no quiere decir que voy a estar en comunión, ¿no? ¿Sí? Ya, me libro de sentimiento. ¿Qué cosas más vendrá gente que te hace maldad? Y voy a pedir al Señor, si el amor de Dios está en mí, a ver, si a Jesús dice que debemos amar como Cristo amó. ¿Acaso le amaron a Jesús todos? Le dijeron endemoniado, ¿no? Demonio tiene, le escupieron, le jalaron del cabello, le hicieron cosas que inimaginables. Y cuando muere, ¿qué dice el Señor? Perdónalos, no saben lo que hacen. A ese extremo debemos llegar. Esteban, ¿sí? Lo apedrearon, ¿no? Lo están apedreando. Yo me imagino cómo será morir apedreado. ¿Qué dice Esteban? No era Dios, no era Jesús, Dios era un hombre como nosotros. También, ¿qué dice? No lo tomes en cuenta. Hay que llegar a eso, a esa situación. Bueno, vamos a terminar. Dice entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano, en contraposición, o sea, por el otro lado, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Tropiezo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa pecar, ¿sí? Se refiere a pecar. Entonces, pero el que aborrece, aquí reiterando el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Por favor, no aborrezcan a sus hermanos. No lo odies, no le veas cosas, ya déjalo. Pasó, ya pasó. Y no pasó porque tú has hecho algo, pasó porque Dios hizo que pasara. Porque ninguna hoja cae de un árbol sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios, ¿sí? Pero es que me han dejado, dejar. La soberanía de Dios está acá, somos más poderosos que Dios. Acá Dios es el que establece. Dios es el que mueve todo. Todos somos instrumentos de Dios. Alguien. Usted puede escuchar a otra persona ahí. Es que esto, que lo otro, que sí, casi con... Satanás no se va a presentar como ángel de luz, ¿no es cierto? Se va a presentar como ángel de luz, ¿no es cierto? No se va a presentar como... ¿no? Te va a hablar, es que así, que estito, que el otrito, así. Y pues va.
¿Y tú crees que Dios no tiene control de eso? ¿Tú crees que Dios ha sido más poderoso que Dios? No, Dios ha permitido, incluso dice la Biblia, que un espíritu maligno venga y le lave el cerebro. Y vuelvo a repetir, vamos a llegar a Juan, a primera de Juan 2:19. Pero ¿por qué se han ido? Y Juan en el 19 les va a decir bien clarito. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿sí? Hubieran permanecido con nosotros. Y si hubiera, o sea, si el amor de Dios hubiera estado en su corazón, ¿sí? Hubieran perdonado, ¿sí? O sea, hubieran visto de distinta manera. Pero como el amor de Dios no estaba ahí, quizá un amor así superficial, como el de Demas, ¿no? No se hubieran ido. Si el amor de Dios hubiera estado en el corazón de Demas, no se hubiera ido. A Demas le importó Pablo. ¿Acaso dijo Demas, ay, ahora qué va a hacer el pobre Pablo solito? ¿Quién le va a ayudar? Le interesó. ¿Me entiendes? ¿Acaso Demas se preguntó y ahora Pablo yo le ayudaba a llevar sus cargas, le ayudaba a hacer esto, le ayudaba a qué? ¿Le importó además? No. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no estaba en él. Y no solo Pablo, ¿no? Ahí estaban los otros hermanos que estaban en la iglesia. ¿Les importó? No. Pero si hubiera estado el amor de Dios en su corazón de Demas, ¿sí? La buena obra que Dios empezó, Él la iba a terminar. No hay vuelta atrás. El que se va, se fue. Se fue. Se va. ¿Por qué? Porque Dios es pues soberano. Porque Dios es soberano. Amén. Entonces, el 11 es enfático. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas. No solo está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. Andar en tinieblas es buscar todas las cosas de este mundo. Y no sabe a dónde va. Cree que está yendo en el... Porque dice, ¿no es cierto? Dice que está en el reino de la luz. No sabe a dónde va. No sabe qué hacer de su vida. Cree que está bien. Cree que también yo soy cristiano. También yo conozco. Tengo vida eterna. ¿Acaso ahí nomás se tiene? Muchos me pueden decirte, ¿no es cierto? No, sigue en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. No ve. Solo hasta que Dios haga que vea, va a ver. Entonces, amar, terminando, amar es cumplir con el mandato de Jesús acerca del amor. Y ese amor sacrificial que Jesús mostró cuando lavó los pies de los apóstoles, es también es amar. Imagínate. Y también amar es poner la vida por los amigos. ¿Ok? ¿Usted vive en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas? En la luz, pues, por fe dígale, por fe andamos. Yo, Señor, quiero vivir en el reino de la luz. Quiero vivir en el reino de la luz. Voy a buscar el verdadero amor, no ese amor falso. Ese amor falso que busca lo suyo. Ese amor falso que cree que está en la fornicación, que cree que está en la inmundicia, ¿sí? ¿O no has escuchado, no? Yo estoy con él porque le amo. Es falso. ¿Sí? El adulterio es falso. Por eso dice en Efesios cerrando, dice capítulo 5, versículo 3, pero, si hemos leído en el capítulo 5 de Efesios, debemos andar en amor, en ese amor que perdona, que es incondicional y es sacrificial. Y el versículo 3 empieza, pero
fornicación, ni toda inmundicia, y avaricia, ni aun se nombre en vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, versículo 8, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí? Cuando vivíamos en las tinieblas, buscábamos algo que para nosotros era el amor. Fornicábamos, pensando que era amor. Es que yo le amo, él me ama. ¿No veo o no? Hemos caído en fornicación. No nos casamos, tuvimos relaciones sexuales fuera del matrimonio, pensando que era amor. Por eso ahora los cristianos, jóvenes señoritas, sí, usted ya no puede fornicar. ¿Por qué? Porque ya pertenece al reino de la luz, ya no vivimos en las tinieblas. ¿Estás entendiendo o no? ¿No es cierto? Estás viviendo ya no eres de las tinieblas, vives en el reino de la luz. Tienes que diferenciar eso. Ya no vivo en el reino de las tinieblas, donde yo seguía ese amor falso, ¿sí? ¿Por qué crees que hay adulterios? Pues? Porque la mujer o el hombre dice, ya no me ama, ya no le amo, amo a otro o a otra. ¿No? Y a ellos lo encierran como ¿qué? Como amor. Pero es ese amor griego, eros. ¿Sí? En griego hay 4 clases de palabras que implican amor. Eros es ese amor sexual. ¿Sí? Fileo es ese amor de hermanos. Estorge es ese amor de parientes. Pero el amor que nosotros debemos manifestar es ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor perdonador, ese amor sacrificial e incondicional. Yo voy a amar a mi prójimo, ¿sí? Incondicionalmente, no a cambio de. Lo voy a amar porque soy cristiano, ¿sí? Voy a entregar mi vida, mi sacrificio, así como Cristo se sacrificó por nosotros, voy a darlo por mi hermano. Y si me falta el respeto, lo voy a perdonar. Mi comunión quedará ahí. No lo odio, ¿sí? Más bien lo amaré y oraré por él. Oraré, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Que sea Dios, no yo, que sea Dios quien se presente. ¿Por qué creen que disciplinaban en la iglesia? ¿Por qué les dejaban? Vayan. A ver, imagínate, sacarle a ese que le han disciplinado y después que el mundo lo ame, todos le sigan amando. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el cambio? ¿Me aman igual? No, para que el mundo haga su trabajo y sepa y reconozca, en la casa de mi padre había comida. Iré ante él, le diré que me tome aún como un siervo, como un obrero. ¿No es cierto o no? ¿Por qué? Porque se sometió a esa situación. Dios permitió que pase todas esas cosas, que coma hasta los algarrobos que comían los cerdos, para que se dé cuenta y como dice en el hijo pródigo, y vuelva en sí. Y volviendo en sí, caramba, en la casa de mi padre había esto. Reconozca lo que ha perdido. Tenía un hogar, una casa, un lugar donde comer, donde vestirse bien. ¿Me entiendes? Pero quiso salir. Pero si es un hijo de Dios, sí, Dios no va a perder a nadie.
ten por seguro, no va a perder a nadie, porque nada me separará del amor de Dios. Oremos para... Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, papito, porque hoy nos mostraste, Señor, aquello que es supremo, Señor, aquello que es lo más alto, aquello que es preeminente, Señor, que es el amor. Tu palabra dice que debemos amar como tú amaste, bendito Dios, como Cristo amó, dice tu palabra. Debemos perdonar como tú perdonaste, bendito Dios. Debemos amar, Señor, con un espíritu perdonador, un espíritu incondicional y sacrificial, Señor. Gracias, papito Dios. Meditando, Señor, en todo aquello, en tu enseñanza, Señor, hoy, Señor, queremos recordar, Señor, ese sacrificio amoroso que has hecho por cada uno de nosotros, por tus hijos, bendito Dios. Sin antes, Señor, pedirte perdón si te hemos fallado en obra, en actitud, en acción, en cualquier cosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos va a mostrar que estamos en un crecimiento, bendito Dios. En la siguiente semana, Señor, tú nos mostrarás que no solo quieres tratarnos como a hijitos, ni como a jóvenes, sino como a padres. Gracias, papito Dios, por esta mañana. Señor, nos limpiamos, Señor, de todo pecado. Reconocemos que hemos pecado, bendito Dios. Confesamos que hemos pecado, bendito Padre. Y tu sangre, Señor, nos limpia y nos sigue limpiando, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, podemos, Señor, recordar aquello que tú has hecho por nosotros, celebrando ese mandato, Señor, que es la comunión. Gracias, papito Dios. También, Señor, anticipadamente te agradecemos por las ofrendas que dejamos, porque también es un mandamiento que has puesto, Señor, en tu iglesia. Gracias por aquello. Reconocemos, Señor, que tú no eres deudor de nada, que el Señor, que tú al que siembra cosecha, y te damos gracias también por todo. Gracias, papito Dios. Bendice la vida de mis hermanos, de los que no han podido venir. Señor, si hay necesidad de salud o económica, Señor, seas tú quien pueda suplir. Gracias, papito Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén.